Fernando, bienvenido a la ciudad de Rosario. Quería consultarte, bueno, 50 años, ¿no es cierto?, de esta dictadura en Uruguay. Eh, ¿Qué similitudes encontrás con lo que sucede de otra forma a niveles económicos, a niveles, bueno, empresariales aquí en Latinoamérica, en los países del sur? Bueno, la dictadura fue salvaje, ¿no? Tanto en Uruguay como en Argentina, como en Chile, como en Brasil, como en otras partes de América Latina. En Uruguay tuvo una particularidad, que hubo una huelga de trabajadores durante 15 días. Desde el punto de vista de quienes integramos ese movimiento obrero o ese movimiento popular, fue una huelga que nunca le dio legitimidad a la dictadura, que le quitó legitimidad. Y de hecho en el 80, apenas unos años después, la dictadura plebiscitó su proyecto y el no a la dictadura ganó. Y eso siempre es algo que se lleva en el alma, en el espíritu de los pueblos que luchan contra los regímenes autoritarios, contra la prepotencia, contra el maltrato y en nuestro caso contra los asesinatos, las desapariciones, la tortura, el exilio. Recordar a esos luchadores sociales que fueron capaces de establecer una lucha contra la dictadura es mucho más importante que recordar la dictadura, porque de los dictadores nos recordamos para lo malo, para decir esto no nos debería pasar nunca más, pero de esos luchadores para enorgullecernos que los pueblos también resisten la pisada de los salvajes, ¿no? No es casualidad que hayan sido trabajadores, ¿no?, quienes llevaron adelante esta lucha organizada totalmente. Para nada casualidad. Fíjate que en la CNT se resolvió en el 1964 ir a una huelga si había una ruptura institucional, que luego sucedió en 1973. O sea, fue una huelga que los trabajadores planificaron 9 años. En esos 9 años, que es una vida para cualquiera de nosotros, se planificó cómo organizar los lugares de trabajo, quién iba a tener esa responsabilidad, cómo llevar víveres a los lugares ocupados, cómo mantenerla durante el mayor tiempo posible y cómo hacer movilizaciones en el medio de tanques y caballos militares movilizados. Y eso fue posible hacerlo. La huelga fue derrotada. La dictadura finalmente se quedó en el Uruguay durante 12 años, pero la resistencia se mantuvo en todo el mundo. Hay uruguayos en todo el mundo que lucharon contra la dictadura militar y que denunciaron la dictadura. De hecho, Michelini estaba acá en la Argentina, junto con Toba Gutiérrez Ruiz, denunciando la dictadura uruguaya, igual que Wilson Ferreira, igual que tantos uruguayos. Miles de uruguayos generaron la CNT en el exilio, el Frente Amplio en el exilio, el Partido Blanco en el exilio. Es decir, hubo mucha fortaleza institucional para, de alguna manera, horadar sobre una dictadura que quería lograr un prestigio que nunca tuvo. Me resulta fundamental esto que decís, porque son los representantes de los trabajadores quienes levantaron la voz y que no se hicieron amigos del silencio como la dictadura busca. Exacto. Y eso nos costó, ¿no? Nos costó Vida y denunciar. sangre. Claro, buena parte de la dirección de ese movimiento obrero está desaparecida. Uno piensa que a Gerardo Cuesta, que era el líder metalúrgico, fue asesinado, que León Duarte y Gerardo Gatti permanecen desaparecidos, fueron secuestrados en la Argentina y todavía no se han encontrado sus restos. Elena Quinteros, maestra, fue desaparecida en Uruguay dentro de la Embajada de Venezuela, y así uno puede sumar una cantidad de obreros de la construcción, una cantidad de obreros de otros que fueron resistencia y que al mismo tiempo esa resistencia les costó sus propias vidas, ¿no? Les costó incluso estar desaparecidos, que sus familias nunca los pudieran haber llorado ni nunca tengan un lugar donde ir, ¿no? Pareciera como que les molesta a los poderes que los trabajadores se organicen, que los trabajadores tengan representatividad. Es como algo, como, no sé, una espina que les queda. Sí, yo fui 25 años dirigente sindical, ahora soy presidente del Frente Amplio, y es una campaña sistemática sobre el desprestigio, sobre intentar horadar la imagen de los sindicatos, y cuando uno piensa, tengo 8 horas, ¿quién lo logró? Un sindicato luchando. Cuando cobro el aguinaldo, ¿quién logró que hubiera un 13º sueldo? Los trabajadores luchando. Cuando hay horas extras, ¿quién la logró? Los trabajadores luchando. Entonces, en vez de homenajear a aquellos que efectivamente han construido un poder popular que permite a la gente vivir más dignamente, tener más derechos, poder tener horas de ocio, muchas veces desde el poder se los intenta denigrar, y eso debería ser defendido por el pueblo uruguayo. Deberíamos construir, y argentino, deberíamos construir una conciencia de defensa del trabajador
que vaya más allá de los avatares del poder, ¿no? Porque los poderosos también tienen miedo, los poderosos también sienten miedo. ¿Crees que estas acciones que llevaron a cabo también fue por miedo entonces? Les digo, esto de desaparecer, esto continuamente estar enfrentándose a los trabajadores y a aquellos que levantaban la voz. Y bueno, fueron los cobardes, ¿no? Quien tortura encapuchado es un cobarde. Independientemente de cuál sea el objetivo que tenga, siempre es un cobarde. De alguna manera la acción de los cobardes permitieron que en el Uruguay todavía no sepamos dónde están más de 190 desaparecidos. La actitud de los cobardes hacen que miles de uruguayos estén muy dañados psicológicamente por daños de tortura, por años de prisión en condiciones inhumanas, infrahumanas. Bueno, pero esa cobardía nadie la recuerda y a los luchadores sí. Es muy fácil ir a Uruguay un 20 de mayo y ver a decenas de miles de manifestantes preguntando dónde están. Y nunca más dictadura. O sea, ¿qué quedó en la historia del Uruguay? ¿La lucha o el terrorismo? La lucha, porque finalmente el terrorismo solo lo recordamos para que nunca más. Y a los luchadores para que estén siempre. Para que siempre estén. Como dirigente sindical, como referente de los trabajadores del movimiento obrero, ¿qué análisis podés hacer de cómo se encuentra hoy el movimiento obrero? ¿Qué proyección tiene y qué le falta también para estar aún más unido? En Uruguay es muy potente, tiene una afiliación de 400.000 trabajadores, nuclea buena parte de los funcionarios públicos, de la construcción, del metal, nuclea todas las ramas de actividad, es un movimiento sindical muy maduro, muy creativo, muy constructor de ideas y es difícil derrocarlo a empujones, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué falta? Falta construir mayor poder popular. El poder popular se construye con mayor conversación con los vecinos, hablando con otros sectores de la sociedad, hablando con el almacenero, que es un trabajador como vos y que no se puede sentir que es parte del empresariado. Es tratando de que cada clase se ubique en su lugar, ¿no? Totalmente. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Me gustaría que hablemos por horas porque es mucho para hablar, pero por último quiero preguntarte cuál es tu deseo para este movimiento obrero. Bueno, que tenga vida eterna, que mientras haya lucha siempre va a haber esperanza, que mientras la lucha permea en la sociedad, la gente mejora su condición de vida. Es de los movimientos obreros más preciosos que yo he visto en mi vida. Me tocó presidirlo, ahora me toca presidir la fuerza política Frente Amplio, pero los escucho siempre con mucha ternura y con mucha pasión por lo que hacen, porque dejan la vida por lo que sienten, por el bienestar ajeno y muchas veces defendiendo, siendo escudo de los débiles, ¿no? Y ser escudo de los débiles es de las tareas que dan más felicidad a los luchadores.